Nos vamos un poco más al sur, región de la Araucanía. 2 ataques incendiarios casi simultáneos dejaron 3 vehículos quemados al norte de Coyipulli. Encapuchados intimidaron con armas largas a pasajeros, choferes, destruyendo al menos 2 camiones y un minibús. No se registraron personas heridas, pero las víctimas fueron amenazadas por desconocidos para descender de las maquinarias que luego fueron quemadas. Para profundizar en lo que está sucediendo en la macrozona sur, estamos con el diputado independiente por la Araucanía, Andrés Joanet. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está, Andrés? Escúchame, estoy aquí en Curarrehue. Así que por eso estoy con el celular. Sí, diputado, a ver, Argentina. Sí, usted decía ayer, tras conocerse los hechos que yo relataba en la presentación, que decía, estamos solos, el gobierno nos dejó abandonados. ¿Por qué tiene usted y recoge esa sensación en la Araucanía de abandono de parte de la autoridad central? Porque la verdad, las cifras que tenemos hasta el momento son dramáticas. El año pasado tuvimos 207 hechos de violencia o de terrorismo. Ahora llevamos 170. A julio, agosto, ahora 170. O sea, vamos a pasar con creces lo del año pasado. En hechos de connotación llevamos 120 el año pasado de connotación pública, de incendios, esos grandes. El año pasado hubo 135, nosotros ya llevamos 125. Entonces, la verdad es que la situación es mucho más grave que el año pasado. Yo no sé por qué el gobierno dice que estamos mejor. Tal vez la macrozona, el Biobío naturalmente se tranquilizó, pero acá en la Araucanía estamos muy mal y por tanto yo siento que no tenemos respuesta del gobierno. El gobierno comenta, pero finalmente no termina realizando acciones para terminar. El estado de excepción quedó corto, perdón, diputado. El estado de excepción que rige en la zona desde mayo del año pasado de manera ininterrumpida, 16 meses. ¿Quedó corto? No quedó corto. Tiene que ver cómo el gobierno enfrenta, desde el punto de vista de la estrategia, una situación que es multicausal, que tiene varias variables, pero que en definitiva está acotado a un sector, a una zona de comunas como Ercilla, Coyipulli, Lumaco, Los Sauces, Victoria, Angol, pero fundamentalmente cuando uno ve dónde se concentra la mayor cantidad de ataques de la última semana, el Bajo Mayeco, vale decir, Ercilla, Coyipulli, es lo que es justamente, como digo, el Bajo Mayeco, y la pregunta ¿por qué no estamos ahí? ¿Por qué no reaccionamos? Yo sé que en este minuto hay un operativo para... a ver, ahí, la cámara, ahí sí, voy, sí. Hay un operativo... porque se robaron una ambulancia y sé que el ejército está en ese minuto ahora. Esto es información de último minuto. Están todos los equipos movilizados para efectivamente recuperar la ambulancia. Uno espera que eso ocurra, pero lo que ocurre es que en la noche o en la madrugada finalmente vemos que no hay reacción, no hay respuesta. Pero lo peor es que en la autopista, mire, la autopista estaba relativamente tranquila. Usted se recordará cuando quemaban los camiones todos los días y finalmente logramos que no se quemaran más camiones. El caso Naín, que también fue en la autopista. Así es. Entonces, bueno, la autopista, ni siquiera la autopista la podemos mantener tranquila, o sea, garantizada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y cuando digo que nos abandonó, es porque uno no observa una acción del gobierno decidida de decir, mira, basta ya. Porque esto es como un desangre lento. ¿Pero qué significa una acción decidida en la práctica, perdón, diputado? ¿Estado de sitio o otro tipo? ¿O con lo que se tiene aplicarlo mejor? Con lo que se tiene aplicarlo mejor y decir, ¿saben qué? Vamos a aplicar el Estado de Derecho en la Araucanía, vamos a poner puntos de control en aquellos sectores más duros y si hay enfrentamiento, y decirle a los militares, no se preocupen, si hay enfrentamiento, nosotros los vamos a respaldar políticamente. Porque los militares hasta el día de hoy no han gastado una vaina. No han tenido un enfrentamiento. Yo no espero que haya enfrentamiento. Yo lo que espero es efectivamente terminar con la violencia y el terrorismo. Andrés, mira, nosotros estamos en el lugar número 17 de mayor terrorismo en el mundo. El primero es Afganistán, ¿no? El 15 es Colombia y nosotros somos el 17, Chile el 17. En esta región se siembra y se cosecha con militares. Por eso se llama Plan Cosecha Segura. Hemos normalizado cosas que no pueden ser. Cómo los agricultores siembran y cosechan con militares. En la región donde hoy día producimos el 45% de los cereales del país, podríamos producir el 70%. Por eso estamos importando el 50% de afuera. O sea, vamos normalizando cosas que no pueden seguir normalizándose y eso es lo que yo señalo y creo que al gobierno le falta más decisión porque finalmente ocurre algún hecho grave y el gobierno viene.
o cuando hay una situación de mayor connotación pública, viene un par de medidas, pero no hay una cuestión. No basta, por ejemplo, perdón, diputado, con estas bases militares que se han anunciado la última en Traiguén, creo que son 4 más o menos en la macrozona sur. No basta con estas bases militares, por ejemplo, proporcionadas o parte de la estrategia que ha dispuesto la autoridad. El segundo punto, y recojo un poco lo que usted decía en la respuesta anterior, ¿falta respaldo político de la autoridad al accionar de los militares? Yo creo que sí, yo creo que falta, efectivamente, me da la impresión, es que hay un freno de mano. No olvidemos que este es un gobierno que tiene un sector que vota siempre en contra del estado de excepción, vota siempre contra las medidas de seguridad. Todas las votaciones en materia de seguridad que ha propuesto el gobierno, hay un sector de la izquierda populista radical y del Partido Comunista, no todos, pero un sector importante, que votan en contra. Finalmente la oposición es la que termina aprobando estos proyectos. Y en materia de estado de excepción lo mismo. Y por tanto yo creo que el gobierno tiene un freno de mano, objetivamente. Eso lo vengo diciendo desde el principio. Ahora bien, pero el gobierno tiene que gobernar. El presidente tiene que darse cuenta que esto no es un juego, que estamos en la Araucanía, que en la Araucanía hay grupos paramilitares. No lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales. El propio gobierno lo ha reconocido. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Mirar, esperar. Yo me pongo hago la siguiente reflexión antes. ¿Qué pasaría si un grupo paramilitar extranjero viene a la Araucanía, 300 comandos? O sea, que nos pillan confesados entonces. ¿No podríamos enfrentarlo acaso? Esa es la pregunta. ¿O tendríamos que ver cómo lo hacemos? No, pues. Aquí, ¿dónde están los aviones no tripulados? ¿Dónde está, digamos, la inteligencia? ¿Dónde está el control que hay que hacer en los caminos? Y lo raro y lo paradójico, que los grupos paramilitares finalmente terminan haciendo control territorial, y el control territorial tiene que hacerlo el Estado. Eso es lo que planteo Diputado, en paralelo esto se da con discusiones legislativas en torno justamente a lo que estamos conversando. Lo primero, ayer en la reunión de Chile Vamos con el presidente se pusieron varios puntos, entre ellos, en la mañana conversaba con el diputado Charpen, ley antiterrorista, los cambios profundos de la ley antiterrorista, y se esperaba, o por lo menos desde la oposición dijeron, ojalá dentro de un mes tengamos ya los cambios legislados a la ley antiterrorista. ¿Por qué es tan importante discutir ese tema y qué incidencia puede tener eso en la Araucanía? O sea, mucho, pero yo déjeme plantear una cosa, que, por ejemplo, ¿qué pasó con la ley de inteligencia? Mire, yo fui presidente de la Comisión de Defensa, esperamos un año las indicaciones del gobierno. El gobierno presentó un mal proyecto, un proyecto además que no estaba consensuado, me parece, al interior del gobierno, pero es muy mal proyecto. ¿Y sabe lo que pasó? Le retiró la urgencia. Hoy día no tenemos, esperamos un año para no tener urgencia. Entonces, ¿le importa o no importa? Entonces, hoy día ya no podemos avanzar en la ley de inteligencia porque no tenemos urgencia. O sea, ¿de qué estamos hablando? La ley de inteligencia es tan importante como la ley antiterrorista, incluso más importante, porque la ley de inteligencia justamente trabaja no en momentos de complicaciones terroristas, sino que trabaja permanentemente. ¿Y por qué le quitaron la urgencia? Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es entonces la urgencia del gobierno? Yo quiero ser muy responsable y yo no estoy sindicando a la ministra de Interior. Creo que la ministra de Interior trata de hacer un esfuerzo importante, pero creo que la subsecretaría, el subsecretario de Interior que nos presentó, que nos pidió además, él nos pidió que respecto a la inteligencia lo esperáramos, logramos un acuerdo en la Comisión de Defensa de republicanos hasta comunistas para esperarlo, y finalmente hoy día le quita la urgencia. Y en el caso de la ley antiterrorista, bueno, vamos a esperar, pero la ley de inteligencia que está ahí le quitan urgencia y además presentan previamente un proyecto malo. Diputado, otro elemento importante es la ley de usurpaciones. Y aquí hay una discusión que está incluso se ha discutido y lo ha comentado el mismo Manuel Monsalve, que usted lo sacaba a colación, si es que el gobierno en algún minuto, si es que esto se aprueba tal cual se está discutiendo, va a ir al TC. Esto tiene que ver con, dentro de la ley de usurpaciones, que la legítima defensa privilegiada. En el fondo, para que la gente no esté viendo en la casa, entienda que le da la posibilidad a que un ciudadano que ve que su terreno está tomado, está usurpado, pueda tomar o pueda recuperarlo por sus propias manos, en el fondo. Aquí lo que ha dicho el gobierno, y ha sido súper claro, esto promueve enfrentamiento entre civiles. Usted mencionaba aquí también, en muchos lugares, no solamente en la Araucanía, en otras regiones, hay crimen organizado aquí detrás, hay cuestiones, hay sicariato. ¿No es peligroso legislar en ese sentido cuando vemos muchas veces organizaciones criminales detrás de las usurpaciones? Es que hay una contradicción del gobierno que es ideológica, parece. Uno no se puede equivocar tanto. No es enfrentamiento entre civiles, es enfrentamiento entre civiles, personas y delincuentes, porque esta ley lo que va a hacer que la usurpación, no solamente de terrenos, sino también de casas, ya no va a ser una falta, va a ser un delito. Por tanto, quien va a usurpar algo que no es propio es delincuente. Y la flagrancia cambia, obviamente, es permanente. Y la flagrancia cambia, pero
pero no puede decir el gobierno que entre civiles, pues, si es entre delincuentes y personas. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cuál es la primera garantía, no constitucional, sino la garantía de un Estado de Derecho, a partir del contrato social que el Estado tiene que darle justamente a los civiles? Es garantizarle la propiedad, lo que es de uno, su garantía, naturalmente, la vida, pero la propiedad. Y si el Estado no la garantiza, ¿qué hacemos? El Estado no la garantiza. O sea, ¿cuántos predios hay tomados en la Araucanía? 1000 predios tomados, que no parten de este gobierno, partieron del gobierno del presidente Piñera, porque en el gobierno de la presidenta Bachelet teníamos 7 predios tomados y que tenía cada una característica especial, por eso no los desalojábamos, porque los propios interesados no querían que lo desalojáramos. Pero bueno, pero habían 7 predios, pero hoy día hay 1000 predios tomados. Entonces, ¿y qué hace esa gente? Pero no es peligroso, diputado, perdón, solamente un punto, ¿no es peligroso que el Estado le diga a sus ciudadanos, haga justicia por sus propias manos y enfrentarse a delincuentes? La ley permite hoy día que uno tenga la defensa privilegiada cuando en definitiva uno está en lo propio, ¿no es cierto? Y sí, uno tiene un arma. En la casa. Eso la ley lo permite. En su casa o también en su predio, porque es su predio, es su terreno. Y eso en definitiva. Es eso lo que nosotros hemos planteado respecto a la ley. No es más ni menos que eso. Que digamos, la persona puede defenderse. Aquí hay varias personas que han muerto en su casa, para qué decir, el matrimonio Lusinger-Macay, de manos de terroristas y delincuentes que además son reivindicados incluso por grupos parlamentarios. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, esa gente tiene derecho a tener defensa, porque si no los otros llegan igual armados, igual van a llegar armados. O sea, lo que aquí tiene que hacer el Estado es defender a esas personas, defender a los civiles. Y eso es lo que no está haciendo. Entonces, ¿cuál es la respuesta al gobierno? La respuesta al gobierno es vetar la ley, porque esa es la respuesta va a ser, vetarla, y con eso no tenemos ley. La respuesta al gobierno va a ser política, es sentar a la mesa a los actores, decirles ya, pongámonos de acuerdo, hacer reuniones previas. Y eso no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo el gobierno? ¿Por qué llega a la comisión? Cuando ya todo ahí ya tenemos las indicaciones. ¿Por qué no hace un poco de política antes? ¿Por qué no sienta a los actores a la derecha, que tiene los votos en la Comisión de Seguridad Ciudadana, a este pobre diputado que es el único diputado amarillo, ¿no? ¿Por qué no nos sentemos a la mesa a los actores para efectivamente sacar una buena ley? Tal vez no será lo que queremos algunos total, pero tampoco lo que quiere el gobierno. Podemos llegar a un punto, ¿me entiendes? Y eso es lo que creo que al gobierno le da falta. Al gobierno, por Dios, que le falta hacer política. Por Dios, que le hace falta volver a los tiempos de la concertación, donde era la democracia de los acuerdos, que tanto fue fustigada por muchos de los jóvenes o adolescentes que hoy día gobiernan este país. No, la cocina no. ¿Ya? La cocina, además, ojo, la cocina viene de Golda Meir. La cocina viene de Golda Meir, porque Golda Meir, en su cocina, efectivamente, en su departamento de 60 metros cuadrados de Tel Aviv, es donde en definitiva se sentaba con los grandes dignatarios para tratar de resolver el problema israelí. De ahí viene el concepto de cocina. No. La democracia de los acuerdos significa en que yo no puedo obtener todo y tú tampoco todo, y tenemos que poner un acuerdo. Y ese la imagen de Patricio Aylwin, ¿no? Patricio Aylwin fue el que lideró ese tipo de democracia y por eso Chile es lo que es hoy día. Diputado Andrés Jonet, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Abrazo allá a la localidad de Curarrehue, región de la Araucanía. Muchas gracias. Desde Curarrehue. Chao. Sí, chao. Un abrazo.